Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video para explicar un poco de lo que es el programa Excel. Bueno, vamos a empezar. Voy a tratar de explicar los conceptos básicos y posteriormente trataremos de hacer algunos ejercicios para explicar algunas de las fórmulas más sencillas, por así decirlo, de Excel. Entonces, para empezar, crearemos un libro en blanco. Y ok, estando en esta interfaz, primero voy a explicar de lo que se compone Excel. Básicamente, Excel se compone de lo que son celdas. Como podemos visualizar, todos estos recuadros que vemos aquí son las celdas, mismas que están identificadas por coordenadas, por así decirlo. Como podemos visualizar, en la parte superior de estas celdas tenemos una lista de letras. Estas se les conocen como columnas. La primera empieza con la A, después con la B, la C y así sucesivamente. De igual manera tenemos lo que son las filas y estas inician con el número 1, luego con el 2, luego con el 3 y así sucesivamente. Hago referencia a las coordenadas porque si podemos visualizar en esta opción que se llama cuadro de nombres, cuando hacemos clic en una celda nos indica cuál es el nombre de esa celda, que en este caso, por ejemplo, hice clic en la columna B, en la fila 4, y es por eso que esta celda tiene el nombre de B4. De igual manera, si hacemos clic en otra celda, nos va a dar el nombre o la coordenada de esa celda. En este caso, di clic en la columna D y en la fila 3, por lo cual me dice que esta es la celda D3. Ok, entonces esta es una de las interfaces que maneja Excel. De esta manera es como podemos ir colocando nuestras fórmulas o nuestra información en estas celdas. Otra de las características de estas columnas o filas es que podemos definir el ancho de estas. Por ejemplo, hay varias maneras de realizar esta función. Una de ellas es colocando el puntero entre dos columnas, por ejemplo. En este caso vamos a ampliar el ancho de columna. Solamente colocamos el puntero en la intersección de dos columnas. En este caso voy a hacerlo con la columna A y con la columna B. Entonces, cuando coloco el puntero, vemos que se nos muestra un icono con dos flechas apuntando hacia lados opuestos. Este icono hace referencia a que podemos ampliar el ancho de columna. Simplemente dejamos presionado el clic izquierdo y como podemos visualizar en la parte superior se nos muestra un recuadro donde nos muestra el tamaño de la anchura, pues, digamos. Entonces, si yo dejo presionado el clic izquierdo y hago un deslizamiento hacia la derecha, podemos observar que la columna se amplía. De igual manera, si hacemos lo propio para la izquierda, podemos ver cómo se reduce. En mi punto de vista, esta es la manera más efectiva de realizar el ancho de columna. También hay otra que es dando clic derecho a la celda o más bien en este caso a la columna y haciendo clic en la opción ancho de columna y de aquí podemos seleccionar manualmente o teclear manualmente el ancho de columna. En este caso, a mi punto de vista, me parece más práctico el otro porque a menos de que ya estés muy experimentado en Excel, ya sabrás aproximadamente qué tanto ancho de columna se puede dar con números. Pero a mi punto de vista, la otra manera es un poco más efectiva. Porque lo puedes visualizar al mismo tiempo y es un poco más eficaz, por así decirlo. Pero bueno, de igual manera podemos hacer lo mismo en las filas. Del lado izquierdo nos colocamos el puntero en la intersección de dos filas y como vemos aparece un icono muy similar al del ancho de columna, pero en este caso apuntan hacia arriba y hacia abajo. Entonces, de igual manera, dejamos presionar el clic izquierdo y podemos visualizar el mismo recuadro donde nos indica el ancho de la fila. De igual manera, arrastramos hacia abajo y podemos visualizar cómo se amplía nuestro ancho de fila.
De igual manera lo podemos hacer hacia arriba y se reduce el ancho de la fila. O también tenemos la opción que ya les había mencionado para el ancho de columna. Podemos dar clic derecho a la fila. Seleccionamos la opción de alto de fila y de igual manera tecleamos el número de alto de fila. Damos clic en aceptar y listo. Por lo general, todas las columnas vienen con un ancho de 15, si mal no recuerdo. No, creo que no. No, creo que era menos de 15. Son 10.71. Entonces lo voy a dejar en lo predeterminado. Ok. Y de igual manera me parece que el alto de fila sí es... más bien el alto de fila es el que es 15. Entonces en este caso pues vamos a tratar de hacer un ejemplo. De igual manera pues todas estas herramientas que vemos en la parte superior las iremos viendo conforme vayamos haciendo algunos ejercicios. Todas estas pestañas pues tienen diferentes funciones, mismas que nos apoyan a ya sea el análisis de información o agregar formato a nuestras celdas o algunas fórmulas que podemos utilizar en las celdas. Pero de igual manera las iremos viendo al paso del tiempo, esto para tratar de no confundirlos un poco. Ok, entonces pues voy a tratar de explicar algunas de las funciones más básicas, que en este caso, a mi punto de vista, son las opciones de sumar y multiplicar. Entonces, para este ejercicio voy a tratar de elaborar una tabla, como si fuera una nota de venta de algún negocio. Entonces, lo primero que haremos es establecer nuestro título de la tabla. Esto es meramente tema de diseño o para identificar pues lo que estamos realizando. Entonces en este caso voy a teclear mi título y le pondremos nota de venta. Ok, como había mencionado, en la parte superior tenemos algunas herramientas de formato, en este caso en la pestaña inicio. Aquí tenemos un apartado que dice fuente, mismo que en el cual nos permite modificar ya sea el tamaño de nuestra letra o del texto pues que estamos seleccionando. Entonces en este caso voy a darle el formato de negritas y como ya había mencionado podemos ampliar el ancho de columna o de igual manera podemos darle un mayor tamaño de fuente al texto. En este caso voy a darle un número 20 y aquí hay otra función que podemos realizar cuando nuestro texto sobrepasa más de 2 celdas. Podemos usar la opción de combinar 2 celdas para que de esta manera este texto nos quede, digamos, en una sola celda, por así decirlo, pero en realidad van a ser 2 celdas combinadas. Para esto usamos la opción de combinar y centrar. Y como podemos visualizar, este texto se ha combinado en 2 celdas, pero en realidad solamente estaremos seleccionando la celda A1, por así decirlo. Digamos que la celda A1 es la referencia para este recuadro, pero vemos que ocupa el espacio de la celda B2 asimismo. ¿Ok? Entonces en este caso ya tenemos nuestro ancho de columna ajustado y como podemos visualizar no se alcanza a ver todo el nombre del texto. Entonces lo que podemos hacer es ampliar un poco nuestro ancho de fila y listo. Ok, entonces de igual manera creo que lo voy a realizar un poco más extendido porque creo que vamos a utilizar un poco más de celdas. Entonces vamos a quitar la opción de combinar y centrar y nuevamente la volvemos a hacer clic, pero ya seleccionando más celdas. Y listo. Como podemos visualizar, ya se ha ampliado el rango para esta celda, pero seguimos viendo que la referencia hacia esta celda combinada sigue siendo la celda A1. Espero no estarlos confundiendo con esto, pero es de la manera en que trabaja Excel. Ok, ahora lo que haremos será
establecer los nombres de nuestras celdas superiores, que en este caso serán los títulos de los conceptos. En este caso, estableceré la primera columna o la primera celda como el título de descripción. La segunda la vamos a establecer como precio, esta como cantidad y por último el total. Ok, de igual manera le voy a dar un formato de negritas. Y ahora lo que procederemos a realizar será dar una descripción de cada artículo. En este caso, no sé, voy a poner por ejemplo, no sé, un refresco. Vamos a establecerle un precio de, no sé, 15 pesos. En este caso en México se maneja la moneda de pesos. No sé si están viendo esto desde otro país. Pues de igual manera pueden establecerlo a la moneda de su localidad. Ok, vamos a colocar otro producto. Y vamos a colocar otro más. Y vamos a colocar otro más. Vamos a colocar frituras. Normalmente aquí las conocen como papitas o botana, pero de igual manera creo que esta es la manera más correcta de escribirlo. Pero bueno, ese no es el tema. Ok, de igual manera vamos a asignar los costos. Y listo. Una vez establecidos los precios, de igual manera podemos cambiar un formato de la celda para que esto se vea reflejado como pesos o dependiendo de la moneda en que se identifique las cantidades en su país. Para esto lo que vamos a hacer es seleccionar la celda y posteriormente vamos al apartado de número. En este caso a mí me gusta seleccionar la opción de moneda, misma que nos coloca en automático el signo de precio o de pesos en este caso, y como podemos visualizar nos da el número de decimales. De igual manera esto es configurable, podemos modificar la cantidad de decimales que queremos mostrar. Para esto solamente nos vamos a la opción de disminuir decimales. Si damos clic en esta opción podemos notar que los números de decimales se van reduciendo y vemos que en este caso ya nos quedó uno, o de igual manera podemos desaparecerlos en su totalidad, pero a mí en lo personal me gusta mostrar por lo menos dos. De igual manera podemos aumentarlos en esta opción que dice aumentar decimales. En lo personal, como ya les había mencionado, a mí me gusta con 2, entonces voy a dejarlo así. Podemos hacer lo mismo para las demás celdas y podemos seleccionar varias, simplemente dejando presionado el clic izquierdo y arrastrando el puntero hasta la celda que queremos cambiar. Entonces hacemos lo mismo, seleccionamos la opción, seleccionamos de la lista desplegable y seleccionamos la opción de contabilidad. No, perdón, era la de moneda. Una disculpa por el error. Listo. Entonces en este caso ya lo único que nos queda por hacer es seleccionar la cantidad de producto que quisiéramos vender, por así decirlo. En este caso voy a poner, no sé, 3 refrescos, un jabón, bueno, vamos a ponerle 2, en este caso 7 shampoos. Es un poco rara esta cantidad, considerando que nadie usa mucho shampoo, pero bueno. Y colocaremos, no sé, 4 paquetes de frituras. Ok, ahora viene lo interesante de las fórmulas. Hay dos maneras, bueno, hay una manera para iniciar lo que es una fórmula. Bueno, hay dos de hecho, pero la más habitual es colocando el signo de igual y posteriormente seleccionar lo que queremos multiplicar.
que en este caso sería nuestra celda B3. Hacemos clic en ella y como podemos visualizar en la fórmula, se nos muestra la celda que vamos a multiplicar. Y para realizar la función de multiplicar, lo único que hacemos es teclear el botón de asterisco y posteriormente seleccionamos la celda con la cual queremos multiplicar. Entonces en este caso sería C3. Entonces como lo vemos, la fórmula nos dice que vamos a multiplicar la celda B3 por la celda C3, que son estas. Como podemos notar, las mismas están identificadas por colores. Entonces por lo cual es sencillo saber cuáles son las que cuáles son las que están identificadas aquí. Entonces, para eso simplemente damos o presionamos la tecla Enter y nos dará el resultado, que en este caso será 45. Y listo. De igual manera voy a hacer lo mismo para la siguiente celda. Voy a seleccionar la celda B4 y vamos a multiplicarla por la celda C2. De igual manera presionamos la tecla Enter y listo, nos da nuestro resultado, que será 20 pesos. Como podemos notar, en este caso ya sin haber modificado el formato de moneda en estas celdas, Excel nos, no sé, de manera inteligente, por así decirlo, identifica el formato que estamos utilizando y por lo tanto nos da, nos configura en automático las celdas que ya estamos utilizando. Eso es lo que me agrada mucho de Excel, que por así decirlo intuye lo que estamos realizando y acomoda en automático los formatos. Ok, entonces podemos hacer lo mismo en esta celda para obtener nuestro resultado, pero hay otra forma un poco más automática de hacerlo. Lo que podemos hacer, como vamos a usar la misma fórmula que estamos utilizando en las demás celdas, podemos simplemente dar clic derecho en la celda anterior y copiar esta fórmula. Lo único que tenemos que hacer es dar clic derecho en nuestra celda vacía y hacer clic en pegar. Y como podemos visualizar, se copió la misma fórmula. Lo único que se hizo es cambiar las referencias de la multiplicación. ¿Qué quiero decir con las referencias? Que en lugar de estar tomando estas dos celdas, en automático está tomando la celda B5 y C5. Entonces no hay necesidad de volver a escribir la fórmula, sino simplemente copiar la fórmula de arriba, si es que es lo que queremos realizar, y simplemente pegarla en la celda vacía. Voy a hacer lo mismo con la celda de abajo, con la celda D6. Entonces, de igual manera, si no queremos hacer clic derecho y seleccionar la opción de copiar, un atajo que podemos realizar es utilizar la tecla Control y la tecla C al mismo tiempo para copiar. Y simplemente seleccionamos la celda vacía y presionamos Enter para pegar la fórmula. Y como podemos visualizar, de igual manera nos da la misma fórmula, pero utilizando las referencias de la celda B6 y la celda C6. Entonces, como podemos ver, es una manera un poco más automatizada de hacer las cosas o de copiar las fórmulas, mismo que nos va a ayudar a hacer un poco más ágil nuestro trabajo. Ok, por último lo que vamos a realizar es una suma de todos estos conceptos. Para esto podemos hacerlo de dos maneras. Podemos ir sumando los conceptos de uno por uno. De igual manera colocamos nuestro símbolo de igual y seleccionamos los conceptos que queremos sumar, en este caso que sería la celda de 3. Posteriormente colocamos el signo de suma, seleccionamos la siguiente celda a sumar, que en este caso sería de 4, y así sucesivamente con la D5 y la D6. Y presionamos la tecla Enter y podemos visualizar que nos da nuestra suma. En este caso voy a colocar el total. Pero también hay otra manera un poco más sencilla de hacer esto, sin necesidad de estar escribiendo tantas o tecleando tantas celdas. Para esto vamos a utilizar la fórmula de autosuma, misma que podemos
identificar en la sección de modificar en la parte superior de nuestra barra de herramientas. Podemos seleccionar, primero seleccionamos lo que es la celda y posteriormente seleccionamos la opción autosuma. Como podemos ver, la autosuma lo que hace es sumar lo que hay en este rango. En este caso, cuando veamos estos dos puntos, hace referencia a que estamos seleccionando un rango de celdas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a sumar lo que haya en desde la celda de 3 hasta la celda de 6, por lo cual tendremos el mismo resultado que lo que hicimos anteriormente de seleccionar una celda por cada celda. Bueno, de sumar las celdas de manera individual. Como podemos ver, tenemos el mismo resultado, 315. Hay otra manera de hacerlo con el atajo de teclas. Para esto lo que podemos hacer es presionar la tecla Alt, la tecla Shift o Mayús, dependiendo de su teclado, y seleccionar el símbolo de igual. Y como podemos ver, nuestra celda nos refleja en automático la fórmula de autosuma. Ese es un atajo que nos permite hacer más ágil nuestro trabajo. Entonces presionamos la tecla Enter y ya. De igual manera pues vemos que es la misma fórmula, simplemente cambió la manera de colocarlo. Pues como vemos no es muy complicado hacer este tipo de fórmulas. Para mi punto de vista son las fórmulas más simples de realizar. De igual manera podemos hacer lo que son restas, divisiones. De igual manera en algún otro video estaré explicando esas fórmulas para que quede un poco más claro o para que podamos hacer ejercicios prácticos. Por último, pues también lo que podemos hacer para hacer un poco más agradable a la vista a esta tabla, podemos darle un formato de diseño, mismo que voy a hacer aquí. Para esto pues podemos darle un formato de borde. Vamos en este apartado de fuente, seleccionamos todas las celdas y seleccionamos la opción de todos los bordes. Bueno, de igual manera voy a hacerlo con el título. Todos los bordes. Y voy a hacer lo mismo con este apartado. Y listo. De igual manera podemos hacerlo todavía un poco más estético. Podemos centrar lo que son los títulos. Podemos, no sé, resaltar las celdas de aquí con negritas. De igual manera podemos centrarlos si así lo desean. Y podemos cambiar el color de cada una de las celdas o de la tabla en conjunto. Por ejemplo, desde esta opción de color de relleno, podemos cambiar el color de nuestra tabla. En este caso voy a seleccionar un color un poco más fuerte. Vamos a cambiar también el color de la fuente. Y por último, cambiar el color de la fuente del total. Digo, ya esto es pues meramente estético, ya queda al gusto de cada quien, pueden modificarlo como ustedes deseen, pero sí nos ayuda a que la información pues sea un poco más digerible o no tan monótona, por así decirlo. Pues da un poco de vida a las tablas. Algo que sí no recomiendo es elegir colores muy chillantes o pues sí, pues muy llamativos, por así decirlo, porque pues la verdad al estar horas trabajando con este tipo de formatos pues se puede volver un poco incómodo. Es por eso que yo trato de elegir un poco de colores más tenues, por así decirlo, para que sea un poco más agradable trabajar si estamos haciéndolo durante horas. Pero bueno, de igual manera ya estaremos viendo más ejercicios en videos posteriores. Espero que este video pues les haya servido y pues si les gustó el video pues pueden darle un like, pueden suscribirse. Más adelante estaré subiendo más videos con ejercicios un poco más complejos, por así decirlo. Ahorita pues empezaremos con lo básico. Como pudieron visualizar, pues esto no es algo muy complejo, pero trataremos de estar subiendo videos un poquito más complejos para que puedan poner a práctica, bueno, las personas que no saben de este tema puedan poner a práctica estos ejercicios y pues espero que les sea de utilidad.
Se despide Víctor Guerrero y les deseo un buen día.